aquí le mido de verdad el interés a la gente. Si usted solo pudiera escoger un asset y tengo que pasarme todo cripto, entonces me paso para Bitcoin. Cuando usted tiene todos sus assets en solo, digamos, Bitcoin, entonces usted tiene que verse todo esto completo. Hey, ¿cuándo se mina el último Bitcoin y qué va a pasar? ¿Se le acaba el negocio a los Bitcoin miners? En promedio se minan Bitcoins cada 10 minutos. Entonces, el estimado de cuándo se entrega la última recompensa por minar Bitcoin es en el 2140. ¿Cuáles son las condiciones o características por las que uno solo se puede guiar con un estimado? El algoritmo de dificultad se ajusta cada 2 semanas de acuerdo al promedio de hash rate y el algoritmo lo que hace es que ajusta la dificultad de adivinar para el minero para que siga siendo en promedio cada recompensa 10 minutos. ¿Qué va a pasar cuando se mine el último Bitcoin? No, pues cuando se mine el último Bitcoin, todas las personas que tengan Bitcoin van a tener oro digital supervalorizado, deflacionario y han protegido su energía económica en un sistema que fue un regalo para la humanidad. Pero lo que a mí me parece más increíble es, hoy estamos minando con unas máquinas, unos ASICs superpoderosos que valen miles de dólares y antes se podía minar súper fácil con PCs. Entonces, sí, miren lo que ha sido capaz de ese algoritmo de que en promedio cada 10 minutos y con ese cambio exponencial de los hash rates. Básicamente, pues Alejandro Pérez decía, a mí mientras el hash rate esté subiendo, para mí es inclusive más importante que mirar el mismo precio del Bitcoin subiendo, porque el que me dictamina la seguridad es el hash rate. Para poder procesar necesito consumir energía. Entonces, digamos que entre el hash rate conectado con la energía que yo consumo, es como Bitcoin conecta el mundo digital con el mundo físico, ¿cierto? Eso es muy importante y eso es proof of work y eso es lo que no tienen muchas otras criptos. ¿Será que nos asustamos con quantum computing? Y yo lo único que quiero decir es que cuando pase quantum, el que menos tiene que preocuparse es Bitcoin, porque cuando pase quantum, pobrecitos los que tienen Bancolombia, pobrecitos los que tienen Bank of America, ¿qué quiere decir la curva elíptica de criptografía? Unos datos más o menos de dónde estamos con computación cuántica es la máquina más pesada de computación cuántica que sacó Google el año pasado es de 128 qubits. Este año hay varias que tienen más o menos 4000 qubits. Para que una máquina cuántica pueda correr el algoritmo de Shor, que es el que rompe las firmas, pero el mismo Jensen Huang dijo este año que eso está más o menos a 20 años. No te veía, Arias, desde el último almuerzo, hombre. Lo importante es que venga para los 60 del gordo. Oiga, este podcast yo creo que es bien interesante porque hay veces casi que no nos toca ni pensar como los temas, sino que sencillamente las discusiones se van dando y entonces, ¿qué va a pasar? Y nos vamos a volver pobres cuando se acabe el último Bitcoin y para que se mine el último Bitcoin nos faltan un montón de años. Pero entonces empiezan a tener unas discusiones bien interesantes e inclusive pues cuando compartimos en el alfa, una de las cosas chéveres que ha pasado de tener el alfa es que de pronto aparece alguien más avispado que le sale a uno con un montón de contraargumentos. Entonces yo tenía unas posiciones, Camilo es de los usuarios que pagan alfa y me parece que ha sido de los usuarios que tiene posiciones como más interesantes. Entonces dije, no, Darío, aprovechemos también a Camilo pues para que nos ayude como a ilustrarnos porque finalmente se trata pues de hacer todo ese cuento de inteligencia colectiva. Pero quizás el otro elemento que también mucha risa me da es que pues esta semana alguien dijo, no, ¿y qué vamos a hacer cuando salgan los quantum computers? Y yo, no te preocupes, que para que el quantum quiebre a Bitcoin, entonces tiene que quebrar el algoritmo de Shor, la curva elíptica, y Andrés Arias ahí sí, hermano, eso es como si le hubieran dado, ¿cómo? Me van a poner a estudiar elliptical curve de criptografía y entonces después como su paraíso terrenal y todos en el chat le empiezan a hacer bullying y yo, deja de ser nerd, tal cosa, yo quiero estudiar, ¿cómo es que se pronuncia el algoritmo de Shor o no sé qué vaina? Snor, eso es también matemática elíptica, pero no es la misma del elliptical curve digital signature algorithm. Pero entonces, es matemática elíptica. Pero hay dos cosas. Hay un tema de Schnorr y está el algoritmo de Shor. Son dos cosas distintas. Son dos cosas, sí. Entonces, en el chat se empiezan a hacer discusiones y tenemos a Carlos Son, que es también muy bueno, muy juicioso, entiende bien la minería, el gasto energético, ha montado nodos. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no los invitamos? Hacemos un podcast donde nos damos un deep dive y le explicamos pues a la audiencia esas grandes preocupaciones. ¿Qué pasa cuando se mina el último Bitcoin? MicroStrategy va a ser un banco, pero MicroStrategy no tiene que ser el único banco. Por eso entonces hay tantas estrategias de tesorería y la gente está empezando a acumular Bitcoin. Y si hay un banco, no tiene que ser MicroStrategy, puede ser Metaplex en Japón. Entonces
una cantidad de temas muy técnicos que en vez de Darío, vos y yo siempre estar llenando el micrófono con las preguntas del gordo, pues aprovechemos estas tres lumbreras que tenemos acá. Arias obviamente los conoce todo el mundo, pero arranquemos entonces con Tobón, pues que es un amigo pues que lo conozco de toda la vida en la universidad. ¿Por qué no nos das así 30 segunditos del background tuyo? Luego Camilo, y podemos arrancar con Camilo con la pregunta es, hey, ¿cuándo se mina el último Bitcoin y qué va a pasar? Pero primero una breve introducción pues, de los dos. Conozco a Hernán hace, no sé, 20, 30 años. Tenemos un amigo en común, Felipe López de Mesa, a Arias y a Darío también desde hace mucho tiempo. Soy ingeniero administrador, toda la vida he estado en el mundo empresarial, manejando proyectos, pero este tema de Bitcoin y en general las criptos, tenemos un amigo que nos echó el cuento hace unos y entre todos le decíamos que estaba loco, que eso era un Ponzi, pero cuando uno lo empieza a estudiar se da cuenta pues que la potencia de esto, y eso fue por ahí en el 2019, 2020, fan de todo esto y este me ha dado pues posibilidad de aprender más. Y le gustan los almuerzos pues, de 10 AM, pues valga la aclaración. Y vos actualmente trabajas en Whirlpool, ¿cierto? Yo trabajo con Whirlpool manejando proyectos y una alianza muy interesante con ASEB y bueno, ese es mi rol ahí en Whirlpool. Y Camilo. Yo soy ingeniero de sistemas de aquí de Medellín. En este momento soy CTO de la unidad de negocios de fraude digital de una empresa norteamericana de ciberseguridad. Okay. He vivido en varias partes, trabajé con una startup de analytics israelí, entonces viviendo como por todo el mundo, trabajando en proyectos de telecomunicaciones. Estuve como 6 años por fuera, volví acá, he trabajado como en muchas cosas, monté una empresa de videojuegos, ahí conocí a Darío y he trabajado con startups pues mucho tiempo y me apasiona pues mucho el tema. Yo sí soy super Bitcoin maxi, cero criptos, aparte de Bitcoin. Me interesa mucho el tema de Bitcoin desde muchos puntos de vista, pues desde el punto de vista de macro, desde el punto de vista técnico, un poquito, pero digamos que, o sea, lo obliga a uno a estudiar de filosofía, de teoría de juegos, de macroeconomía, de muchísimas perspectivas, y entonces me ha interesado mucho como estudiarlo desde muchas perspectivas, y en este momento pues muy interesado estudiando el tema de tesorerías corporativas en Bitcoin, entonces estudiando mucho MicroStrategy, estudiando mucho Metaplanet y estudiando todos los jugadores que están saliendo en este momento, pues que hay un montón. No sé qué son los almuerzos 10M Pro, no he probado ninguno, no sé qué es eso, algún día. Esperemos, sí, algún día. Eso tiene unas reglas especiales, pero algún día. Viste, pero muy interesante todo ese background en ciberseguridad. Cuando ocurrió el evento, pues que los israelitas hackearon los beepers de Hamas y todo eso, pues un día deberíamos hacer un podcast nada más de ciberseguridad, porque creo que en estos días también compartimos una vaina que decía que todos los paneles solares que se habían vendido en Estados Unidos, los chinos habían insertado no sé qué en un chip en los inversores y entonces pues podrían tener acceso, control al grid americano. Un podcast de cybersecurity me parece súper interesante. Entonces arranquemos con la primera pregunta y pongámosla súper fácil. ¿Cuándo se mina el último Bitcoin? ¿Cuál es la fecha? La fecha es fija o va variando según el hash. ¿Y qué pasa cuando se mina el último Bitcoin? ¿Se le acaba el negocio a los Bitcoin miners? Arranquemos por eso ahí y va cada uno pues áreas, Tobón pues contribuyendo pues si va quedando digamos que colgado la explicación por alguna razón. Entonces, por encimita, en promedio se minan Bitcoins cada 10 minutos, pero es en promedio. Entonces, los tiempos estimados de cuando digamos hay un halving no se pueden definir exactamente y mucho menos cuando estamos hablando de tanto tiempo. Entonces, el estimado de cuándo se entrega la última recompensa por minar Bitcoin es en el 2140. Probablemente ninguno de nosotros estará vivo pues de aquí entonces. De pronto ahí, pues yo tampoco soy fanático de este tipo, de este Brian, ¿cómo es? Brian Johnson. De Brian Johnson ni nada de eso, pero de pronto algún tema con tecnologías exponenciales y terminamos extendiendo el estimativo de vida de nosotros 50 años o 100 años y ahí le pegamos. ¿Viste, Camilo? ¿Y por qué no es estático, sino que se va corriendo en el tiempo? O sea, ¿por qué no se puede decir con precisión? ¿Cuáles son las condiciones o características por las que uno solo se puede guiar con un estimado? Lo que pasa es que el algoritmo de dificultad se ajusta cada 2 semanas de acuerdo al promedio de hash rate que hay en cierto momento. Entonces, cada 2 semanas se revisa, listo, ¿cuánto es el hash rate de estas últimas 2 semanas? Y el algoritmo lo que hace es que ajusta la dificultad de adivinar para el minero para que siga siendo en promedio cada recompensa 10 minutos. O sea, digamos que ¿qué es minar? Entonces, un minero lo que hace es adivinar un número. Es el 1.
no, es el 2, no, es el 109, el 1900, el 800, no, hasta que le pega. Entonces, ahí hay un tema de random, de si le pega de primero a cuando adivinó, o si le pega de último. Entonces, se puede demorar una hora minando un bloque o se puede demorar un minuto minando un bloque. Entonces, eso en promedio en el tiempo se va a 10 minutos, pero hay veces esos promedios de pronto se van alargando. Por ejemplo, como hay una tendencia en este momento exponencial de crecimiento de hash power, porque hay un montón de potencialmente soberanos entrando a minar más y más y más y más, entonces puede que eso se vaya extendiendo un poquito y entonces es muy difícil adivinar qué va a pasar dentro de 100 años si ese promedio varió de alguna manera. Es difícil, pues no es una cosa pues determinística. Por Arias, favor, vos tenés algo para complementar ahí, pues porque el número no es exacto. Sí, como de lo que acaba de decir Camilo, y voy a ir hacia atrás, que esto pues me ha tocado aprender yo mismo a explicarlo para que sea lo más simple posible, porque yo estoy en un proceso de evangelización con Bitcoin, pues ustedes lo saben, más fanático que un converso no hay, habiendo sido escéptico, pues. Entonces, ya esa historia la contamos hace rato. ¿Sabes cómo explico yo minar, Camilo? Yo le digo, si yo le doy un dado a Hernán y le doy un dado a Camilo, y digo, Hernán tiene que sacar por debajo de 5, Camilo tiene que sacar por debajo de 2. ¿Quién va a sacar el resultado más rápido? Obviamente Hernán, porque pues tiene más probabilidades y caras en el dado, y eso es minar. Son computadores lanzando un dado solo que con un número de caras igual a 2 a la 256, y cada vez que empiezan a minar más rápido que un bloque cada 10 minutos, cada 2016 bloques o cada 2 semanas aproximadamente, el sistema aprieta. Entonces dice, no, Hernán, ya no es menos de 5, sino menos de 3. ¿Y cuál es el elemento que aprieta Arias? El número de ceros del objetivo de dificultad al principio, porque todo se reduce a un esquema binario que expresado en el esquema hexadecimal, que es una forma, otro lenguaje, pues, para ponerle a esa colección de unos y ceros, que es como uno puede expresar cualquier número. Por ejemplo, el 5 es 0101, el 9 es 1001, ya eso es binario. Como es tan largo, son 256 bits, se reduce a 64 con un sistema hexadecimal y tiene el objetivo de dificultad un número de ceros al principio y después puros unos o Fs en el sistema hexadecimal. Entre más ceros haya al principio, más bajito es el número, el objetivo de dificultad, más difícil es que el minero encuentre el número que toca. Entonces, si eso está avanzando muy rápido, a más de 10 minutos por bloque, el sistema aprieta. ¿Qué si aprieta? Le mete más ceros al objetivo de dificultad. Si va más despacio, entonces el sistema dice, no, esto hay que aflojar. ¿Cómo afloja? Le quita ceros al principio, es decir, sube el umbral que hay que sacar con el dado. Pero eso es súper importante. Y yo todavía no sé por qué a Satoshi le dio por 10 minutos por bloque. Porque los 10 minutos por bloque, cuando uno hace la matemática o la aritmética, es muy fácil, es lo que determina que solo va a existir 21 millones de unidades de Bitcoin en toda la historia. Camilo decía digamos que se estima que el último pedacito, ni siquiera va a ser un Bitcoin, el último pedacito de Bitcoin va a ser minado en el 2140. ¿Te acuerdan una tabla que yo presenté hace rato y que mostraba? Y es que esto es una de las cosas que yo digo más cuando hablo pues como en videos o explico la clase, la política monetaria de Satoshi es que es una genialidad. Al decir que es un bloque cada 10 minutos en promedio y apretando o aflojando para ir convirtiendo a eso en cada momento, hace que esa ecuacióncita que ustedes ven ahí defina la política monetaria. Es que cada 210.000 bloques, ¿sí o no?, se divide por 2 la remuneración que recibe el minero, empezando de 50 cuando empezó Bitcoin, y en la reducción a la mitad o en el halving número 32 es cuando se llega al último pedacito, y es esa tabla que habíamos visto. Cuando yo hago el masterclass y presento esta tabla, a la gente como que hace el cambio, uno ve el cambio en los ojos de las personas, porque se dan cuenta que esa es una política monetaria que, como está definida por esa ecuación que mostré, que de pronto muchas personas no la agarran fácil porque pues no todo el mundo tiene esa capacidad para leer eso así, pero esto es lo que define, es lo que hace bonito, inmutable, incorruptible, transparente a Bitcoin, que yo puedo mirar por cada cuatrenio, que son las filas, o época,
que es el nombre que se usa en la jerga Bitcoin, cuántos bloques de remuneración recibe el minero. Y esos 210.000 bloques, ¿que de dónde salen? 10 minutos por bloque, son 6 bloques por hora, 144 bloques por día, 2016 bloques cada 14 días, casi 210.000 bloques cada 4 años o época. Le permite a uno saber cuánto Bitcoin hay siempre, y eso nadie lo puede corromper. Me permite calcular el ratio stock a flujo del cuatrenio. Yo lo puedo calcular por segundo, pero del cuatrenio, y me permite ver cómo ese ratio stock a flujo explota hasta el año 2140, que es lo que decía Camilo, cuando la última fraccioncita de Bitcoin va a salir. Y si yo sumo todo lo que se ha minado desde el principio de Bitcoin al 2140, son los 21 millones. Y lo más bonito de todo es que uno va viendo qué porcentaje ha sido minado. En este momento, si uno se mete a Time Chain Calendar, encontrás que ya se ha minado casi el 95%. Al final de este cuatrenio se habrá minado casi el 97%. Y esto es lo que dice Saylor: en el 2034, ya ves que es la franja verde, ya va a estar minado el 99%. Y de ahí en adelante va a salir tan poquito Bitcoin y cada vez menos Bitcoin por periodo, que es lo que hace que el ratio stock a flujo reviente, y a partir del 2140, como ya es cero lo que sale, se vuelve infinito, de un valor muy alto. ¿Y eso por qué es importante para el tema de este podcast? Claro, la pregunta clásica es, entonces en el 2140, como ya no van a recibir Bitcoin de subsidio, ¿qué va a pasar? ¿Qué es este año acá? ¿Qué va a pasar? Te van a vivir los mineros de los fees de transacciones que se pagan en satoshis, pero en esa época con un ratio stock a flujo de 8.600 millones, cuando el ratio stock a flujo del oro es 70. Pero con este ratio stock a flujo, ¿cuánto va a valer un satoshi? Luego, si solo vive de satoshis por byte virtual, que es lo que uno ofrece cuando quiere enviar Bitcoin a otra billetera, va a tener un valor muy alto. Es que esta es una moneda deflacionaria. Súper de acuerdo todo con Arias. Ahorita hiciste una pregunta que tenés como la pregunta de por qué 10 minutos. Entonces ahí pienso un par de cositas de por qué los bloques son 10 minutos en vez de hacerlos súper rápidos como un Solana que trata de minimizar ese tiempo. Entonces los bloques, al ser de 10 minutos, es un tiempo suficientemente largo para que cuando un minero le pega al bloque y se lo gana el derecho de conectar ese bloque pues al time chain, tengan todos los otros bloques tiempo de decir, este man fue el que se lo ganó. Yo eso lo entiendo, pero ¿por qué 10 minutos? Porque, o sea, mi pregunta es, ¿por qué es un número redondo? Y si van a responder la de los 10 minutos, yo quiero que, pues no sé si es puro esotérico o qué, pero yo no he podido saber por qué fueron 21 millones. Y por exacto, el 21, porque es el 21. Y por qué un Bitcoin son 100 millones de satoshis. O sea, yo espero que me lo responda uno de ustedes tres esa pregunta. Es que exacto, porque 10 minutos, para mí, allá aplico la navaja de Occam, pues no, porque es un número redondo, sí, suficientemente amplio para eso, y es lo que origina los 21, es decir, los 21 no pienso que sean esotéricos. Para mí la base son los 10 minutos por bloque, porque los 10 minutos por bloque conducen a los 21 millones de bitcoins en totales, o a los 210.000 bloques cada época. Se hacen la multiplicación que hicimos ahorita. ¿Y vos crees que los 10 minutos los diseñó Satoshi en función de la conexión de bandwidth? O sea, que es otra cosa que me gusta también mucho de Solana, increased bandwidth, reduced latency, y él es el único. O sea, si uno quiere entender Solana desde una manera conceptual de negocios, entonces el chain que le quiere ganar a Nasdaq. Pero si uno la quiere entender desde el punto de vista estrictamente técnico, es el chain que quiere aumentar el ancho de banda y reducir la latencia. Entonces, el número de transacciones por segundo. Exacto. Entonces, vuelvo y digo, entonces los 10 minutos fueron porque en el 2008 ese man se sentó y miró, este es el bandwidth del internet, esta es la latencia que hay en este momento, entonces necesito 10 minutos, y es un número arbitrario, y llegó a 21 porque sí. O sea, ese es como uno de los grandes enigmas. Llega a 21 por los 10 minutos. Para mí la clave es entender los 10 minutos. Ok. No los 21. Yo creo que los 10 minutos, no, pues sí, también por navaja de Occam, de alguna manera es un número redondo, es un número bonito. Los seres humanos evolucionamos, digamos que tenemos 10 dedos, entonces también pensamos en el sistema pues de A10, pero también yo creo que tiene que ver con, o sea, en el 2009 las velocidades de Internet por temas de latencia, de distribución de información a nivel global,
tenía que tener sentido porque, o sea, si él estaba diciendo un sistema que funciona a nivel global descentralizado con mineros en puntos completamente opuestos del globo, que tuviera tiempo la información de viajar para que no empezaran a haber un montón de bloques huérfanos diciendo, no, yo me lo gané, no, yo me lo gané, y empezar con el algoritmo de Nakamoto, empezar a pelear todo el tiempo. Entonces yo creo que 10 minutos combina como esas cosas para que la latencia tuviera sentido a nivel global. Pero oiga, pero la verdad es que no existe literatura que le diga a uno. No. Aquí le estaba preguntando a los agents y pues el número 21 millones no saben, es más en función pues por lo que tarda De los 10 minutos. De los 10 minutos. Entonces, Esta ecuación realmente la acá, definición es los 10 minutos. que se burlaron tanto de mí en el chat, pero en realidad Darío, explica por qué se burlan de él cuando pone todas estas ecuaciones. dice más que 1000 palabras la ecuación. Es más, yo le iba a preguntar que si estas fórmulas eran las había construido él, todas, o las está copiando o qué. No, la que es blanquita la hice yo, pero esta la saqué de Legend porque en realidad, como es una expansión geométrica, cuando uno va reduciendo a la mitad, ¿se han visto? Cuando uno reduce a la mitad, todo nunca es infinito, nunca va a terminar de cerrar, que eso es Así, parte claro. también de la genialidad. Entonces, en realidad la ecuación en el límite superior no es 32. Lo que pasa en el 32, en el halving número 32, es que ya prácticamente se fue todo, pero en realidad tiene que ser al infinito, y los 210.000 salen de este número base, que es 10 minutos, 6 por hora, todo eso. Y esta ecuación, cuando uno la despeja a 2 por esos 210.000 por 50, que es la remuneración. Y esos son los 21 millones. Esto es lo que prueba aritméticamente que en toda su existencia Bitcoin solo va a tener 21 millones y no hay forma alguna de que alguien pueda corromper esto. Eso es como una innovación en política monetaria espectacular. Y por eso decía Camilo, o sea, alguien, y es mi teoría de quién es Satoshi, tiene que tener tanto conocimiento de política monetaria, de macro, de criptografía, de ingeniería de sistemas, de matemáticas, de teoría de juegos, que sea una sola persona con todo ese conocimiento y ese nivel de altruismo para no dejarse conocer. Olvídese pues. ¿Qué va a pasar cuando se mine el último Bitcoin? No, pues cuando se mine el último Bitcoin, todas las personas que tengan Bitcoin van a tener oro digital súper valorizado, deflacionario, y han protegido su energía económica en un sistema que fue un regalo para la humanidad. Digamos que la primera pregunta que queríamos entender es, pues, ¿qué pasa cuando se mine el último Bitcoin? Ya le tenemos una fecha, tenemos unos rangos, pero Camilo mencionó un montón de otras cosas que yo creo que la audiencia de pronto pues no tiene mucha claridad. Él dice, el algoritmo se va ajustando, va incrementando el hash. Expliquen qué quiere decir que se va ajustando el hash. Que eso quiere decir que se gasta más energía, que se gasta menos energía, y está condicionado ese gasto ¿en qué? ¿Cuál es el elemento, el algoritmo que dictamina ese gasto? Yo les doy ahí un par de comentarios y Camilo, que es más técnico, nos explica ahí en detalle. ¿Saben qué es lo más increíble? Satoshi puso este tema de la dificultad de la cadena para que fuera en promedio 10 minutos. Si ustedes miran lo que ha pasado hasta hoy, es muy predecible los halvings. No es que nos descachamos por 6 meses. No, los halvings han sido en promedio cada 10 minutos. ¿Qué va a pasar de aquí para allá? No sabemos. Pero lo que a mí me parece más increíble es con todo lo que cambiaron los computadores en estos 15 años. Hoy estamos minando con unas máquinas, unos ASICs superpoderosos que valen miles de dólares, y antes se podía minar súper fácil con PCs, con equipos muy chiquitos. Entonces, miren lo que ha sido capaz de ese algoritmo, de que en promedio cada 10 minutos, y con ese cambio exponencial de los hash rates y de la capacidad de los equipos con los que están minando. Expliquen qué es hash rate, por favor. Sí, y un equipo en este momento vale $19,000, un S19, yo no sé, pues creo que debíamos haber invitado a Bedoya pues para que nos explicara pues la configuración técnica. Pero yo creo que entremos en el detalle del hash rate y qué significa y por qué importante es eso. Básicamente, pues Alejandro Pérez, que se salió del chat por condiciones físicas, decía, a mí mientras el hash rate esté subiendo, para mí es inclusive más importante que mirar el mismo precio del Bitcoin subiendo, porque el que me dictamina la seguridad es el hash rate. Ahí el hash rate es la capacidad de procesamiento y por ende la conexión con el consumo de energía, porque yo para poder procesar necesito consumir energía. Entonces, digamos que entre el hash rate conectado con la energía que yo consumo es como Bitcoin conecta el mundo digital con el mundo físico, ¿cierto? Eso es muy importante y eso es proof of work y eso es lo que no tienen muchas otras criptos. Entonces,
El hash rate es la capacidad de tener mejores probabilidades en los dados que me mencionaba ahorita Arias. Entonces, mientras yo tenga más máquinas diciendo, es el 1, no, es el 2, no, es el 3, no, tirando dados, yo más probabilidad tengo de ganarme el derecho de adivinar ese número, y cuando yo adivino ese número, cuando caigo por debajo de un número, me gano el derecho de poner el bloque que yo ya tenía en el mempool como minero. Yo tengo, nosotros todos somos mineros, estamos todos distribuidos. Cada uno de nosotros tiene en el mempool lo que sería el siguiente bloque. Si yo me lo gano, este es mi bloque. ¿Y qué es un bloque? Es congelar en el time chain todas las transacciones que la gente propone hacer. Camilo, vos dijiste una cosa que me parece, porque vuelvo y digo, es que la idea de ISM es siempre aterrizar, digamos que temas que son difíciles de entender, pero a mí me gustó mucho. El hash rate es la transición del mundo digital a la energía. Entonces uno podría decir que de alguna forma, pues si uno mide velocidad, entonces uno está recorriendo distancia, pero lo están haciendo en cierto tiempo. Y entonces, si vos vas a 100 kilómetros por hora, y vos vas a 50 kilómetros por hora y vas en el mismo espacio de tiempo, pues vas a recorrer mayor cantidad de distancia. Entonces, si vos tenés un hash rate mayor, entonces vas a tener más minería de Bitcoin. ¿Eso explica eso o ajustame? Sí, una de las cosas muy bonitas de Bitcoin es que un subsistema de Bitcoin es el algoritmo de ajuste de dificultad. El algoritmo de ajuste de dificultad lo que hace es que cada 2 semanas él mira, digamos, que qué tan rápido se están descubriendo los números para poder poner un bloque más, y él dice, si esto empezó a pasar por menos de 10 minutos, él ajusta la dificultad para que vuelva a quedar de a 10 minutos en promedio por las próximas 2 semanas. Entonces, por eso no importa la ley de Moore que mencionaba ahorita Carlos, de cómo se está duplicando la capacidad de procesamiento y después procesamiento especializado con ASICs, con arquitecturas especializadas para minar Bitcoin, no importa, porque el algoritmo de dificultad se vuelve ajustado, ¿sí? Okay. Y pasa lo mismo si baja. Que es muy importante el hash rate, Camilo y Hernán. Además, pues de eso que están diciendo que es la capacidad computacional, digamos, o individual o agregada para encontrar la solución y sacar el número del dado que el sistema le está diciendo, que lo sube, es decir, lo facilita cuando eso va muy despacio o más despacio que 10, o lo aprieta y lo baja a 2, cuando está yendo mucho más rápido. Es que además, y esto por eso yo creo que es por lo que Alejo Pérez siempre dice hash rate, es porque es la cantidad de capacidad computacional en el planeta que está asegurando la red. Eso es súper importante. Y si ustedes me permiten, venga, yo les voy a mostrar el hash rate como en tiempo real. Entonces, digamos, estamos en el bloque número 897.867. Mira, acabo de terminar un nuevo bloque, les tocó, pam. Cambió. El blockchain es pues este fue el que acabo de ser minado. Y este es el mempool que mencionaba Camilo. Acá, bueno, aquí nos da la información de cuál es el bloque, cuántas transacciones hubo en ese bloque. ¿Un bloque qué es? Es un conjunto de transacciones que estaban pendientes de Bitcoin que ya existía. Es decir, Hernán le va a mandar algo de Bitcoin a Camilo, manda la transacción, eso se va a una sala de espera que tiene que ser, que está ahí, que todos los mineros miran, observan, y cada minero arma un bloque candidato lleno de transacciones, dependiendo de cuánto fee le van a pagar por transacción, que es esto. Entonces aquí en promedio este minero se ganó 7 satoshis por byte virtual. Al final del día, esta es una moneda, un activo respaldado en energía eléctrica, porque las transacciones tienen un peso de datos que pesan y consumen energía eléctrica para que puedan ser afianzadas o confirmadas en un bloque. Eso es esto es energía eléctrica, este es el paso de lo digital a lo físico, a la energía eléctrica. Mire, otro, están minando rapidito, ahí pasa otro bloque. Esto, mira, acá cuánto se gana hoy un minero. Por Bitcoin nuevo recibe 3.125. Por bloque nuevo. Por bloque nuevo. Bitcoin nuevo. Bitcoin que no existía, esto acaba de aumentar la cantidad de Bitcoin circulando. Ya existía, estos son los fees de transacción. Esta compañía llamada Whitepool que sacó este bloque se ganó 3.16 Bitcoin. Siempre se ganó casi $350,000 a este precio de este momento, ¿sí o no?
Ahora, miren esto que le muestra a uno como la historia de Bitcoin, de la política monetaria y la ecuación que uno puede ver en tiempo real. Cuando esto empezó, miren arriba a la izquierda, el minero, esa es la ecuación que mostré, la sumatoria, recibía 50 Bitcoins por bloque. Vos tenés una pantalla digital en tu casa con esto nomás, ¿cierto? Sí, En la sí, sí. cocina. Miren, cuando llegó y pasó los 210.000 acá, miren arriba a la izquierda, cambió la época, cambió el cuatrenio y se redujo a la mitad el Bitcoin nuevo que se le da al minero que gana el bloque o que saca el dado y volvió otra vez 4 años y acá volvió a caer. ¿Sí ven? A la mitad. Sí. Y volvió a darse y volvió a caer acá. Pasó a 12.5 y esto fue lo que pasó el año pasado, como en abril o mayo. Pasó a 3.125. De tal manera que esto es lo bonito de Bitcoin, la política monetaria está predefinida, es incorrompible, nadie la puede manipular. Aquí no puede llegar el Banco de la República y decir, ve, voy a meter una emisión de tanta plata, o la Reserva Federal, ve, voy a meter una emisión de tanta plata, o los que conocemos la historia de las piedras de Ray, no puede llegar O'Keefe con piedras de Ray a la isla de Yap a meterles un choque monetario. Y miren aquí a la derecha lo que hablaba Camilo ahorita, este es el hash rate. En este momento, en el planeta, la capacidad computacional que asegura la red es de casi, mire, ya va a llegar a 900 exahashes por segundo. ¿Exa qué es? Mega es billón, giga es billón, tera es trillón, peta es cuatrillón, exa es quintillón, 10 a la 18 exahashes por segundo. Ha caído un poquito en las últimas 24 horas, pero miren cómo fue hace 7 días, en los últimos 14 días, en el último mes, en los últimos 3 meses. Y miren la velocidad a la cual está fluyendo la cadena, a 9 minutos y 48 segundos. Está moviéndose más rápido que el objetivo de los 10 minutos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a la fecha en que se tiene que ajustar la dificultad? Que lo vemos en este círculo rojo. Esto me muestra cuántos bloques quedan para ajustar la dificultad. Faltan 1.267 bloques. En ese momento, ¿qué va a pasar? Como va más rápido que 10, 14 bloques más rápido de lo que debería ir en el próximo ajuste, que se estima en mayo 31, y digo se estima porque pues si va más rápido de pronto no es mayo 31, sino mayo 30 o algo, van a apretar en 2.101%. El ajuste anterior, que fue hace 5 días, apretó también. ¿Y esto qué quiere decir acá? Que hoy alguien para sacar y tirar el dado tiene que hacer como casi 122 trillones de lanzamientos para poder acertar la solución. Por eso es que esto está respaldado en energía eléctrica. Y la gente dice, pero es que Bitcoin, ¿en qué está respaldado? Hombre, no solo está respaldado en criptografía, en teoría de juegos, en matemática, en esa política monetaria predefinida, sino que es energía eléctrica, porque los mineros están gastando energía eléctrica para lanzar un dado y poder asegurar unas transacciones que pesan datos en un bloque que los convierte en transacciones confirmadas. Punto. Y esa es la belleza de esto. No solamente está respaldado en energía eléctrica, porque entonces cualquiera que tuviera acceso directo a energía eléctrica podría en teoría poder tener derecho, digamos, de incrementar su hash power muy rápido, o poder minar muy rápido Bitcoin para su beneficio, o poder hacer un ataque del 51% a Bitcoin, y entonces podría, digamos, que ser menos seguro. Hay otro tipo de respaldo, y es el respaldo como de supply chain para poder minar a estos niveles que son salvajes. O sea, es que a nivel exahash es una cosa salvaje en el mundo. O sea, todas las nubes públicas, como no son con procesadores especializados como los ASICs, no son capaces de minar a este nivel si se unieran todas. Camilo, vos sabes, porque ayer me hizo alguien la pregunta y no me es exacto, si yo comparara la capacidad computacional de la red, esos casi 900 exahashes por segundo, con la capacidad computacional de un Google, de una de estas, ¿esta es mayor o no? No, pero espérate, porque yo tiré, Jensen en la última, en la de Computex, lo sacó donde dijo, un solo aparatico de estos es capaz de hacer hay 4 o 5 veces más grande que todo el tráfico que tiene la red. Entonces, pues, esta gente se está armando, pero comparativamente, pues, con esto no sé. Hay cosas diferentes. Entonces, digamos que hay capacidad, hay procesamiento diferente. Entonces, hay procesamiento de propósito general, general purpose. Entonces, esos son CPUs. También hay GPUs que son especializados en procesamiento gráfico y que se utilizan para machine learning y otras cosas. Pero los chips con los que se mina Bitcoin son single purpose, completamente diseñados
para adivinar un número. Para tirar el dado, Lo sí. más rápido, para tirar el dado, lo más rápido posible. Uno quiere hacer otra cosa con estos chips y No, no no le sirven, da. o sea, son supremamente lentos. Si uno pudiera, pues, más o menos como... Pero en requerimiento de energía se gasta la red, lo que en un año se gasta Argentina, Noruega, países. En un día la red. Oiga, Arias estaba diciendo una cosa que me parece interesante y explicarla de una manera más sencilla es que los mineros tienen recompensas de dos lados, ¿cierto? Un minero, y ahí se cerraron dos bloques. Una parte viene por esos 3.125, se acabaron de crear y se los van a dar a él, pero estos manes se ganan otro poquito, que hoy en día es muy pequeño, que son los fees por las transacciones. Yo cuando lo explico a la gente es, haga de cuenta que el minero se ganó la competencia y se montó al bus y puede llenar ese bloque. Ese bus puede hacer el viaje y él recoge todos los tiquetes. A usted le cobra un poquito, a usted otro poquito. Y eso hoy en día, en promedio, es muy poquito, son $4.000. Ajá, por bloque. Hoy se gana 320, 330.000 por Bitcoin y se gana 4.000 por transacciones. ¿Y por qué eso es importante? Porque esa es la discusión hacia futuro. Bueno, ¿qué va a pasar en el año 2140 o por ahí cercano? El Bitcoin cada vez va a disminuir y va a llegar a un momento en que cero. La cantidad, no y el precio subiendo. Exacto, se defienden solitos con recoger lo que vendieron por montar a todos esos pasajeros en ese bus, que es el bloque, y seguramente va a haber una transición y hay mucho tiempo para hacerla, pero eso es lo que va a pasar. Y yo creo que la discusión interesante es, bueno, y si la gente entonces no quiere transar, la gente va a necesitar transar y todos van a necesitar transar porque si no hay gente que se monte en ese bus, los mineros se van a quedar sin ingresos y van a perder el incentivo económico. ¿Qué significa? ¿Bitcoin se va a acabar? No, pero como el exahash va a empezar a bajar, la red va a empezar a perder seguridad y nadie va a querer que eso pase. Pero además es un tema de oferta y demanda, pues de precio, es decir, el precio siempre ajusta. Entonces supongamos que los mineros empiezan a bajar porque ya no les rinde por lo menos los más ineficientes. Los más eficientes van a seguir y se van a agarrar y a ganar todos los fees de transacción. Y cuando otros mineros vean eso, entonces van a volver a entrar. Precio regula. El comparativo de eso es como uno llegar y decir, hey, mira, yo quiero hacer transacciones, pero si yo pongo una transacción 20 segundos más tarde, pues de acciones versus los robots de High Frequency Trader que pagan láser y última milla, pues los que se van a ganar y van a hacer el arbitraje van a ser ellos. Por eso es que el 90% de las transacciones hoy en el mercado accionario trading, el 90% son robots, porque simplemente son más eficientes. Volviendo a la pregunta de cuántos datos o cuánta información mueven, pues Jensen mostraba que estos tres aparaticos mueven más tráfico que todo el internet junto. Obviamente estamos hablando de un tráfico pues que no es lo mismo que los datos pues de procesamiento, pero para dar pues como un elemento ilustrativo pues y como para darle como un ancla mental a eso. Yo quería hacer una pregunta a Camilo o a todos. Germán, vení, también un segundito, qué pena, antes de la pregunta, porque complemento un par de puntos ahí de Carlos y de Arias que hay que tener en cuenta un tema y es que los mineros no es que ellos pongan el precio del fee. En el mempool uno ofrece cuánto está dispuesto a pagar en fees por esta transacción. Pero ellos escogen las más beneficiosas. Ellos escogen el mempool. La billetera te dice, ¿tiene afán? Ofrezca por lo menos esto, que es lo que se estima que va a hacer que para el minero sea atractivo agarrarla. Eso es muy importante. Ese datico de yo como persona que voy a hacer una transacción, puedo escoger un default por nivel de prioridad o puedo poner un número, el que yo quiera, y puedo subir la transacción demasiado solamente para que me den máxima prioridad. Es un tema importante para hablar ahorita. En el futuro, cuando se acaben cuando se acaben los rewards, el tema de los fees, y también para conectarlo con computación cuántica. Es muy importante ese diferenciador. Y el otro tema, que lo que decía Arias de los mineros, entonces si unos mineros se desincentivan, entonces me toteo, o simplemente dice, no, ya no hay rewards, entonces ya no. ¿Qué pasa también? Paran de minar, pero lo normal es ya hayan pasado un tiempo y esas mineras, los aparatos, el hardware, se haya depreciado porque ya no es tan poderoso, lo que sea, salen al mercado, ¿sí? Claro. Entonces hay que entender también cuáles son los incentivos de los mineros. Entonces depende del tipo de minero. Hay mineros económicos puramente, digamos que hace 5 años eran la mayoría, pero hay mineros
que no solamente son económicos, hay mineros geopolíticos. Si yo soy Rusia y a mí Estados Unidos me corta el sistema SWIFT y yo tengo acceso a energía barata o casi que gratuita, digo, yo necesito la capacidad de poder transar en una moneda que no sea el dólar o por un sistema que no sea controlado por Estados Unidos. Tengo que tener la opcionalidad de poder transar a través de eso en niveles altos. Entonces yo tengo que tener mi propia minería. Oh, Camilo, el reino de Bután. Sí, La claro. familia real de Bután tomó posesión de más de 13.000 bitcoins, que eso hoy ya es casi 1.5 billones de dólares como reserva soberana, y allá con toda esa energía o capacidad de generación de energía eléctrica debería pues haber un incentivo soberano, nacional, por ejemplo de Bután, para hacerlo. Sí, Esa pero lógica, Bután es más económico hasta ahora, Ah, pero claro. Rusia, me voy con el tema Rusia, que es el más extremo, y es me cortando el sistema SWIFT, venga, yo quiero tener capacidad de voto y de decisión en un sistema descentralizado, no manejado por Estados Unidos. Eso que dice Camilo es buenísimo, porque es la misma razón por la que nosotros hemos visto como un CAST. Entonces, ¿por qué CAST tiene un validador? ¿Por qué Coinbase tiene un validador? ¿Por qué un montón de compañías que no parecen ser, por ejemplo, Soul Strategies, porque tienen validadores? Porque no quieren que nadie los saque del juego de las transacciones. Entonces, eso que decís, Camilo, tiene mucha razón. Entonces, a Rusia le meten las sanciones, le congelan las reservas que tienen. Entonces, ellos saben que si tienen mineros, pues, y ese va a ser, digamos, que el sistema donde se van a realizar las transacciones más grandes del planeta Tierra, nadie los puede sacar de la ecuación. Por eso, en este momento, a mí personalmente, yo no me meteré en un negocio de minería, porque si yo me voy a meter en un negocio de minería a nivel Camilo o a nivel empresa, yo estoy simplemente guiado por incentivos económicos, pero yo estoy compitiendo en un zero-sum game contra actores que no los motiva solamente eso, que los motivan son temas geopolíticos y pueden irse a pérdida y no les duele. Por eso, en este momento, ustedes ven el hash rate, que por ahí debe haber una gráfica de hash rate, de cómo sube exponencialmente, no está representando el precio, es porque estos tipos están minándolo, pero no les importa ni venderlo, y lo que importa es la capacidad de estructurar a nivel local los activos físicos para poder estar preparados para épocas siguientes donde necesiten Pero, Por opcionalidad, necesitan tener acceso a las redes, pero no se pueden quedar por fuera. Pero supongamos que se alcanza la paz mundial y que todo el mundo vive cogido de la mano y feliz y no pasa. Es que aún así, aún con paz mundial y todo el mundo en el paraíso y en el Edén y todos queriéndonos en todo el mundo y sin guerras y todo, el mercado regula y balancea. Es decir, en el momento en que salgan muchos mineros y los mineros empiecen a esperar, va a haber menos oferta de minería, que se sube el precio de la minería. Si yo quiero mover un Bitcoin y pasárselo a Hernán, me toca ya no ofrecer 5 satoshis por byte virtual, sino 15 o 20. Tan es así que vos te metes al memory pool y ves una dispersión de oferta desde 2 satoshis por byte virtual hasta 150 satoshis por byte virtual. Y eso ahí mismo el minero pan agarra esa transacción, porque es que son incentivos económicos. Es decir, a mí me gusta es pensarlo en economía, es que tiene todo el sentido del mundo. Y supongamos la otra, que no, que hay tan y no se puede ya transar y no hay mineros. En el peor de los casos se queda uno con un activo listo, que no es tan fácil moverlo como un Picasso. Hay gente que guarda patrimonio en un Picasso. Listo, en ese extremo pues hipotético, por allá hay líquido, pero el fundamento de política monetaria, esa ecuacioncita, ese stock to flow ratio explotando, es lo que le da valor a esto, que es el debate que hemos tenido con Hernán muchas veces. Solana versus Bitcoin son dos cosas diferentes, dos cosas. Esto es proteger energía económica, patrimonial, pensional, de ahorro, de todo eso. Un tema ahí de pronto muy loco, pero es interesante esa perspectiva. Hay un tipo, es un mayor de las fuerzas espaciales de Estados Unidos, que se llama Jason Lowery, y el tipo hizo la maestría de ingeniería en el MIT, y la tesis de ingeniería del MIT se llama Soft War. Y rapidito, de pronto me equivoco aquí y la masacro, pues, pero rapidito el tipo lo que dice es, o sea, el ser humano va evolucionando en temas de guerra parecido a los animales. Entonces los animales, cómo luchan y cómo muestran, proyectan poder, entonces lo hacen, pero no pueden matarse del todo, porque entonces se extingue la raza. Entonces, digamos que el ejemplo que él da es los cuernos de los renos, como pelean. Entonces, mientras más grande, más machos alfa, pero no se terminan matando la mayoría de las veces, ¿cierto? Entonces
entonces ya se respetan, incluso no se tienen que ir a pegar en la cabeza, sino que yo soy un macho apenas empezando y miro a un macho grandote con los cuernos, entonces lo respeto, ¿cierto? Entonces dice, los humanos empezamos, piedras, bronce, acero, pólvora, nuclear, y ahí entonces toca, por el riesgo de MAD, Mutually Assured Destruction, ya nos toca desescalar y decir, ojo, no nos vamos a hacer ahí porque nos extinguimos, nos toca bajar, que en este momento lo estamos viendo en Ucrania y ya hasta nos llegó aquí. Entonces el tema, ¿cómo llegues con drones? ¿Sí o qué? La guerra es con drones y el tipo dice, el siguiente paso de drones es, pues porque los drones realmente el procesamiento está en la nube y digamos que con una inteligencia centralizada, entonces, listo, no nos gastemos ni siquiera el hardware, venga, nos pongamos servidor contra servidor a pelear. ¿Y qué es servidor a servidor contra pelear? Hash power contra hash power. ¿Y qué es hash power contra hash power? Bitcoin. Entonces el tipo lo que dice es, la teoría de él es Bitcoin es no solamente un tema económico puro, sino un tema de proyección de poder a nivel raza humana. Pues muy volado y muy loco todo el cuento, pero simplemente lo toco aquí por encimita es porque puede que no el incentivo económico no sea la única perspectiva para tener en cuenta a medida que esto pasa de 2 trillones de dólares a 200 trillones de dólares. Sí, porque ya estamos hablando de un tema geopolítico pesado. Que lo importante pues es cómo un país depende de su hash rate y entonces uno en vez de mirar silos de armas nucleares, entonces uno lo que debería estar era midiendo los hash rates que tiene cada uno de los países. Venga, cambiemos entonces pues otro ángulo porque es que ya llevamos 45 simplemente con la pregunta ¿qué pasa cuando se mine el último Bitcoin? La otra, hombre, Camilo, que vos creo que me escribiste, hombre, vos, ¿por qué no compras MicroStrategy? Yo te mandé unos videos de MicroStrategy al principio y yo te dije, no, es que este play ya acabó y vos me respondiste muy inteligente, me dice, es que MicroStrategy se va a convertir en un banco y en el mundo no solo hay un banco, en el mundo puede haber muchos más bancos y por eso estamos viendo un montón de compañías que están aprovechando sus flujos de caja o que están teniendo un play de apalancamiento y dicen, no compro Bitcoin porque en el futuro de alguna otra forma, esta es la fantasía pues de Arias, o sea, no más fiat y que todo esté representado pues en satoshis, en Bitcoin. Elaboremos un poquito más sobre la idea de por qué lo que está haciendo MicroStrategy es realmente una estrategia tan grande que significa convertirse en el banco más grande del planeta Tierra simplemente porque tiene 600,000 o 550,000 Bitcoin y porque otros también que vayan acumulando pues en su tesorería. Arias, inclusive, pues me parece que está haciendo uno de los ejercicios más interesantes. No voy a revelar el nombre, pero creo que por lo menos ya una primera compañía o 2 compañías en Medellín ya empezaron a crear el concepto de destinar sus fondos de tesorería solo para comprar Bitcoin. Entonces me parece, pues, Darío, un paso súper avanzado, porque nosotros arrancamos este podcast hace 2-3 años y mira, ya llegamos al punto donde estábamos comentando, sí, yo conozco la compañía de un amigo que está diseñando y estructurando su vault, su tesorería para que sea en Bitcoin y no en pesos, en dólares, T-bills. Explícanos ese concepto de MicroStrategy o Strategy es un banco y por qué ser un banco respaldado en Bitcoin tiene tanto sentido. Y van compartiendo pues los tres pues su observación. Digamos que el tema de MicroStrategy se va a volver un banco, yo creo que es especulación porque todavía no lo han dicho públicamente, pero tiene sentido porque, a ver, en este momento yo creo que el dólar es reserva central y es como la moneda principal del mundo. 85% de las transacciones pasan en dólares. Temas de pares, por temas de liquidez, por temas de todo. Entonces, Estados Unidos en este momento está embalado, está con el dilema Triffin, ya está toteado, dice, esto tiene que parar, por eso viene todo el Liberation Day y todo esto, pero se dieron contra el problema de los bonos, entonces les toca devolverse, pero al final de cuentas yo creo que lo que quiere Estados Unidos es cómo dejamos de que el dólar sea reserva central, para quitarnos ese Triffin dilema, pero que siga siendo el dólar la moneda usada, que eso igual le sigue dando una ventaja estratégica. Sí, lo que decía Hugh Henry de Asset Capital, pues, o sea, que básicamente los gobiernos del resto del mundo están utilizando los T-bills como herramienta de guerra contra Estados Unidos. Y ellos sigan utilizando mi moneda, pero no mis bonos, pues. Lo que he leído entiendo, ellos tienen que volver de alguna manera a que la reserva, a que está respaldado el sistema, ya no sea pues el dólar ni los T-bills, sino algo descentralizado, pues que no sea controlado por ninguno. Entonces, en este momento, por el market cap y por el tamaño, lo más natural sería el oro, porque Bitcoin todavía es un bebé, tenemos 16 años y tenemos 2 trillones de dólares, eso no es suficiente para que los saudíes se metan en volumen. Necesitamos 10 trillones plus. Sí. Eso, pero ahí está el potencial, porque es que en 16 años llegar a 2 trillones es grandísimo. Digamos que eso, en parte, por ahora, de alguna manera va a ser compartido, pues a medida que vaya transicionando de reserva central a una reserva central como el dólar y un poquito como el Bitcoin. En teoría, pues el Bitcoin se va a mover más rápido.
Entonces, vos como empresa tenés esas reservas a una escala como en MicroStrategy, que está en este momento como en el 3% del total de Bitcoin. Vos ahí lo que tenés es la opcionalidad estratégica de volverte lo que quieras. Entonces, puede ser un banco, puede ser una reaseguradora. Creo que va a ser eso, o no, o un fondo de pensiones. Pues fondo de compra pensiones. acciones de MicroStrategy a largo plazo y aguante la volatilidad y es un fondo de pensiones óptimo. O puede ser un reasegurador que ni siquiera reasegurador, puede, por ejemplo, una aseguradora o un reasegurador tomar parte de su reserva técnica en MicroStrategy si no tiene acceso pues directo a Bitcoin o algo. Yo pienso lo mismo, o sea, pero la verdad pues es que también yo pienso que Taylor se craneó una forma de arbitrar brutal, pues, o sea, es de una genialidad la ingeniería financiera que hace, porque es que arbitra, es como que haciendo riqueza de la nada, pues, eso pocas veces se ve, uno tomando deuda, pues, a cero. Ayer, Hernán, que mencionó que hay dos compañías que aquí, ya por lo menos en Medellín, quieren hacerlo y digamos una cosa bonita es que ya institucionales están buscando y como tratando de entender y quitarse las telarañas de la cabeza y es este proceso de evangelización. En eso, si uno por ejemplo quiere hacer eso en Colombia es un poco más difícil porque ya las tasas de pronto no dan para el arbitraje que Saylor sí puede lograr allá. Pero bueno, lo decía simplemente porque Microsoft puede ser lo que quiera, incluso fondo de pensión, reaseguradora, una compañía para hacer risk sharing transactions, banco, lo que sea. Opcionalidad estratégica. Poco Arias, a poco vamos a ir llegando allá. Arias, vos decías una cosa y es normal, cuando uno lo lee en Twitter, uno dice, no, es que esto es una burbuja porque este man está creando dinero de la nada. Otro Ponzi. Pero cuando uno oye muchas pendejadas, como trago yo información todo el día, que son 6, 7 horas diarias y después las vomitamos en el chat, Arthur Hayes decía, hombre, es que yo voy a estar en los únicos activos donde Fiat están buscando seguridad. Entonces este man lo único que está haciendo es realmente abriéndole la compuerta a todas esas unidades de Fiat que están buscando refugio. Y lo que hace es que utiliza derivados y instrumentos financieros porque quiere hacer que la puerta de él sea mucho más grande. Él básicamente, en vez de pensarlo como que está creando dinero artificial, uno lo debería estar pensando así, que es como todos ya lo hemos eventualmente mirado. Entonces uno ve el M2 y uno ve el Global Liquidity y entonces uno dice, ¿y esas unidades de Fiat dónde se van a ir a parquear? Esas unidades de Fiat tienen, digamos que una memoria colectiva que solo saben una cosa y es, somos 100 unidades de Fiat y lo único que sé es que en 3 meses esas 100 unidades de Fiat se reproducen más que un conejo. Son 150. Son 150. Entonces esas unidades de Fiat dicen, yo me tengo que consumir ya, porque si no me consumo ya 30, 300. Entonces la magia de Saber es entender el concepto simple. Dicen, es que hay unidades de Fiat buscando cómo gastarse, porque estamos en un sistema que es totalmente chiflado. Pero por eso yo también trato, yo creo que uno de los ejercicios importantes para uno poder entender las cosas es simplificarlas. Yo, por ejemplo, este es mi razonar. Yo creo que Bitcoin es una solución muy inteligente para una tecnología muy mala, que es Fiat. Pero yo creo que Solana es una solución más inteligente que una actual tecnología que es buena. Una cosita con lo de Bitcoin. Hay una analogía muy bacana de un tipo que se llama Jesse Myers, como @Croesus en Twitter, en X. Y el tipo lo que dice es, Saylor lo que está montando es una bomba de fluidos para bombear capital. Y la movida grande de Saylor es pasar del mercado de bonos, que son 300 trillones de dólares. Lo más grande que hay. El tipo dice, yo me voy a quedar con, póngale el 1%, 3 trillones de dólares con su bomba de que fluyan a través de ese mecanismo a Bitcoin. Entonces, si fluyen 3 trillones de dólares a Bitcoin a través de su bomba, pues la valorización de MicroStrategy. Hace mucho tiempo dije que Saylor iba a ser el tipo más rico del planeta. Tiene un brain power, o sea que, pucha, Salman la tiene demasiado clara y le entendió que esto era energía digital, pero hoy en el chat, no sé si viste Hernán y Darío y Gordo y Carlos que puso Fede Suárez que todas esas impresoras era fentanilo, claro, eso es fentanilo para los activos denominados en Fiat. Sí, claro. Pero ese fentanilo para los activos denominados en Fiat, lo único que pueden hacer es lo que dice Hernán, es busque dónde puedo proteger esa energía económica constante, por lo menos en el tiempo. Y Michael Saylor se pilló eso a una escala que muchos otros no habían visto con el conocimiento pues, financiero de él, diciendo, y ahí es donde viene que no hay creación de valor de la nada.
es como yo sé que usted tiene fiat y yo sé cuál es el problema en que usted está, venga, yo le recibo ese fiat a cero tasa de interés o a unas primas de conversión más bajitas porque yo sé que usted me necesita y yo le doy la tecnología que le protege su valor en el tiempo. Y por eso es que no es una pirámide, o sea, es que es aprovechar eso, los 100, 150, 300 persiguiendo el valor real. El tipo es muy teso porque, a ver, la primera percepción es que este tipo se está endeudando para esto. El tipo sí, Saylor y Strategy sí han hecho endeudamientos. Primero lo hicieron con endeudamientos normales, después a través de bonos. Convertibles, pero mire que están súper cuidadosos con más bonos. En este momento creo que la tasa de apalancamiento es como del 15%. Ellos están dispuestos, lo han dicho en varias reuniones de inversionistas, que están dispuestos a llegar hasta el 30%. Entonces, en este momento tienen una tasa de endeudamiento muy saludable. Lo que han hecho es crear no solamente la acción de MicroStrategy, sino un montón de productos adicionales. Entonces está MicroStrategy, encima está STRK Strike, y encima está STRF Strife. Entonces son tranchas distintas de apetito de riesgo con retornos distintos, pero mucho mejores cuando vos los ajustás a riesgo y los comparas con bonos o los comparas con TLTs o con bonos corporativos, son mucho mejores ajustados al riesgo con unos retornos mucho mejores. Entonces realmente ellos no se están endeudando, sino que están sacando derivados con tranchas de apetito diferentes. Esta paginita es súper chévere para uno hacerle seguimiento a todo lo de ellos. Está todo. Y mira las que están ahí arriba, las que vos... Ahí están, sí. Las que vos dijiste, para hacerle seguimiento. Yo pienso que es un crack, pues, y ya muchos de ustedes saben que yo empecé a estudiar esto fue por Saylor, ni siquiera por MicroStrategy, sino por la entrevista esa que me mandó. Hombre, yo que vi a Saylor, la primera vez que le vi el play, lo vi market cap $800 millones. Es increíble ya en lo que va. No, bueno, o sea, ¿qué tal? No, es una locura. Y no es crear riqueza de la nada, es que él sabe que todo el mundo que tiene fiat tiene una necesidad muy grande. El hombre tiene toda una ingeniería financiera detrás. La gente piensa que el hombre está comprando Bitcoin y dice sí, y compró hace poquito a más de 100 y la gente dice sí, lo quiero ver, ¿qué le pasa a 80? No le pasa nada. El hombre tiene una estructura súper bien montada. Tampoco pues hay que decir que es cero riesgo, pero tiene, mirando todos los temas geopolíticos y macroeconómicos, el man tendría un riesgo en 3 años si se le baja a 40. Pero es que tiene el DCA es cuanto menos de 70,000, pues, el precio promedio al que ha comprado. La última que vi fue de 60 y pico. Y ahorita que está subiendo, entonces ajusta la rata de endeudamiento. Entonces el man dice 15%, pues entonces mi compañía ya vale más, entonces puedo salir y comprar más. Claro. De anoche, la tasa de apalancamiento del tipo, el liability to asset ratio, es del 7.9%. Okay. Eso significa ahí con cuentas que pues este tipo se puede ir Bitcoin a $8,600. Y está tranquilo, no se totea. Tranquilo, ¿sí? Entonces eso es salvaje. Además, hace 15 días fue MicroStrategy Week o toda la convención de estos tipos y el tipo explica un concepto nuevo que pone y es el torque, la valoración de activos de multiplicador por el precio de los activos que ellos tienen. Entonces el NAV, el MNAV es el multiplicador por el Net Asset Value. En este momento ellos están como entre el 2 y el 3. ¿Cierto? Lo ideal de cómo se miden las empresas de Standard & Poor's, los S&P 500, es por price to earnings, ¿cierto? No por MNAV. Entonces, el torque es, cuando está en un 3 el MNAV, entonces él puede comprar 3 Bitcoin por lo que yo compraría un Bitcoin. Entonces, el torque ahí es un 3X. Pero con estos productos adicionales, como STRK o STRF, es como un 10X de torque. Para ponerlo en términos sencillos, ese man puede comprar más porque le prestan barato y nosotros todos nos toca comprar. Es que ni siquiera le prestan. Está recibiendo. Sí, porque lo que pasa es que... Le están pagando para que reciba. Le están pagando porque reciba, porque la plata en este momento no se la está sacando ni siquiera de bonos convertibles, puede hacerlo, pero la está sacando de acciones normales con un ATM at the market, las vende at the market, pero también con estos otros productos de Strike y Strife. Aquí es como un 3X, aquí es como un 10X, aquí es como un 12 o 18X. Son salvajes los multiplicadores por los cuales el tipo puede comprar. Que creo que es esto, porque él decía, usted puede con Bitcoin construir mucha riqueza. Usted puede simplemente compre y eso es un X, algún multiplicador. Si usted lo hace con plata prestada, es 10X, que creo que es la otra capa. Y si usted lo hace, además, con plata prestada y se apalanca, yo no sé qué, se va a 100X. O sea, es como que
Y esas son las tres compañías pues que tiene ahí para uno, para el diferente, pues para los productos que tiene. Y un par de cosas que el mercado no está, yo siento que no está como valorando bien, es que al cambio de año, de este año, el gobierno de Estados Unidos ya permite una cosa que se llaman las FASB Rules. Y las FASB Rules son una forma diferente de cuantificar, digamos que mis ganancias. Y estos tipos, en el primer cuarto que lo hicieron, como Bitcoin cerró el año pasado a 94, 97 en diciembre y cerró el primer trimestre como 80,000. Estos tipos perdieron como un berraco pues ya en papel, pero como este trimestre, el segundo trimestre, ha subido, ¿sí? Entonces empezó en 80,000 y ya ha subido. En este momento, pues hasta anoche, los earnings contables son como de 15 billones de dólares. Pues menos sí, las pérdidas de los últimos 3 trimestres, ya están les quedan positivos. netos como 9 billones de dólares en earnings en un quarter. Y, o sea, solo los 9 billones de earnings en un quarter, solamente, o sea, una empresa de market cap 9 billones de dólares entra en el S&P 500. Eso te iba a decir, o sea, Es ya pueden entrar, pero tienen que ser como 4 quarters con ganancias positivas para que puedan entrar en el S&P. No tiene que ser 4 quarters, tiene que ser que en un quarter libren las pérdidas de todos los quarters. Ok, perfecto. Pues si uno ha visto, pues ustedes vieron lo que subió Palantir, apenas la metieron en el S&P. Exacto. Ustedes Ahora, vieron no está garantizado que entren automáticamente el S&P porque no. igual eso es una junta y todo el cuento, pero como ya entró Coinbase, ya está el presidente que entró algo de cripto, vamos a ver. ¿No vieron al de JP Morgan esta semana? Que es que, hermano, cuando la gente estudia, y que en el banco sí, porque acuérdense, tonto, pues lo que pasó en el gobierno de Biden es que se inventaron la operación Choke Point y empezaron a acabar con todos los bancos, Silverbank, pero ahorita pues las reglas también cambiaron y dicen, bueno, los bancos ya sí pueden ser custodios. Entonces JP Morgan, pues, o Jamie Dimon dice, entonces también me voy a ganar unos fees en custodia. Pasemos pues a otro tema, porque si no, Arias se nos queda con la estudiada y las notas pues de Camilo que me mostró el cuaderno. Hombre, ¿será que nos asustamos con quantum computing? Y yo lo único que quiero decir es que cuando pase quantum, el que menos tiene que preocuparse es Bitcoin, porque cuando pase quantum, pobrecitos los que tienen Bancolombia, pobrecitos los que tienen Bank of America, porque pues es 30 veces más fácil uno atacar a uno de estos bancos con las tecnologías que tienen, si se viene un computador quantum, que atacar pues a un sistema como estos pues que se está autoajustando. Entonces, arranquemos con Arias. Arias, ¿qué quiere decir la curva elíptica de criptografía? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que decís? El short, que siempre se me olvida, lo que Lucas estaba aprendiendo en estos días, el algoritmo de short que está apuntando. Es importante distinguir, como decía acá, una cosa es una matemática elíptica, que es Schnorr, que es una forma para sacar la firma digital, que eso es otro tema, y otra cosa, pues creo que eso fue en los 90s. Short es una forma, no soy experto en esto, pero es como más o menos lo entienden, que se puede muy rápido y más rápido que un computador normal y común y corriente factorizar un entero grande, y eso permite de alguna manera, teóricamente, romper la criptografía de sistemas. ¿Qué pienso yo de esto? Primero, se requeriría un desarrollo cuántico pues hipotético que todavía en términos prácticos no existe, pero supongamos que se logra. Listo. La teoría de juegos que dice, si alguien tiene eso, ¿por qué tendría el incentivo a destruir el protocolo, a romper los hashes, bueno, y toda la criptografía, para quedarse con unos bitcoins que no van a valer nada porque hizo lo que hizo, en vez de minar el siguiente bloque y el siguiente y el siguiente? Uno. Dos, supongamos que a alguien no le interesa, no tiene incentivos económicos y dice, no, es que lo quiero destruir porque lo quiero destruir. Ok, ¿cuál es la probabilidad de que alguien convencido de eso, como decía Hernán, se vaya contra Bitcoin, que realmente desde el punto de vista ideológico y filosófico, como decía Camilo al principio, está más alineado con la soberanía y va más en contra del regulador, de la tiranía, de los poderes, a que simplemente vaya y ataque Bank of America, UBS, Morgan Stanley, y eso es lo primero que uno diría que un tipo de esos haría. Pero tres, y para mí es el argumento más fuerte, ¿cuál es la probabilidad de que ese Anonymous hacker rebelde, que no tiene intereses económicos y que además es ideológicamente como incoherente porque quiere atacar Bitcoin, sea el que de verdad desarrolle la capacidad computacional cuántica capaz de hacer eso, y que toda la otra capacidad computacional de la red
en donde hay compañías públicas que transan en el mercado de valores americano e invierten billones de dólares todos los años en capacidad computacional, no desarrolle también esa capacidad como para poder, digamos, soportar un ataque de ese estilo. Entonces, y ustedes lo vieron, y yo creo que esto lo entiende el mercado. ¿Se acuerdan ese ruido que hubo? No sé si fue cuando el de Nvidia sacó algo y dijo algo y Bitcoin como que flaqueó ahí un poquito y otra vez Fue cuando sostuvo. Google sacó Cuando Willow, Google, sí, cuando Google sí, sacó sí. Willow, sí. Que O sea, John tiene unas opiniones fuertes de eso y dice que eso es puro clickbait y no sé qué cosas, pues. entonces yo, digamos, personalmente no me preocupa. Primero, porque la teoría de juegos descarta esa posibilidad, el equilibrio de Nash no cooperativo descarta esa posibilidad. Segundo, porque como decía Hernán, primero se van contra Bank of America, pues, un tipo de eso. Y tercero, o sea, que realmente por allá un tipo en una cueva solito desarrolle la capacidad computacional y no lo hagan los institucionales, los custodios. No me como ese cuento. Hay un par de cosas. Yo, antes de este podcast, no le había estudiado mucho al lado cuántico. Yo lo que decía es, eso está muy lejos y después miraremos a ver qué pasa. Pero estudiando, entonces ahí entendí varias cosas. Entonces, uno es que hay como 3 riesgos de ataque cuánticos, digamos hipotéticos, cuánticos para Bitcoin. Uno es el tema de hash, ¿cierto? Entonces, pues ahorita hablamos de todo el procesamiento y todo. Entonces, en teoría, ¿qué es un computador cuántico? Un computador que es capaz de hacer a través de mecanismos físicos un montón de cosas, es mucho más rápido y mucho más eficiente, ¿cierto? Entonces, que yo pudiera con un computador cuántico minar mucho más eficiente sería, pero ahí entonces entrando en detalle de eso, ¿por qué no tiene sentido? Es porque eso no paraleliza igual el nivel de ruido, digamos que ese ataque es el menos probable y es el que más, digamos, que menciona Arias aquí. Pero sería más lógico, pues por rendimiento. Pero hay uno más cercano, más delicado, pero igual también están los de cómo batear la relax. Entonces son 2 ataques que quedan por el mismo lado y se llama el ataque largo, long exposure attack, y el short exposure attack. ¿De qué? Entonces la cosa es, en este momento cuando yo mando una transacción a minar, o sea, yo le voy a pasar Bitcoin a Hernán, entonces tengo que poner la recompensa y eso se va al mempool y en el mempool ya pasa por la recompensa y entonces queda minada en el bloque. La cosa es que a medida que ha ido evolucionando por esas épocas que mostró Arias, Bitcoin ha ido evolucionando el protocolo también, ¿sí? Entonces han ido cambiando la forma como se muestran las cosas en el blockchain. Entonces, antes de Segwit, las direcciones se mostraban de alguna manera, en este momento se muestran de otra manera. Entonces, las primeras direcciones, por ejemplo, las que minó Satoshi con 50 Bitcoin de recompensa, todos esos bloques, o sea, más o menos 1.200.000 Bitcoin, las direcciones de esos Bitcoin de la primera época son direcciones viejas que dentro de la dirección se puede entender la firma pública. La firma pública está ahí. El tema es con el algoritmo de Shor, que es cuántico, que en este momento todavía no hay ninguna máquina, ningún computador cuántico en el mundo que sea capaz de correr este algoritmo bien, pero es hipotético, digamos que en papel funciona muy bien. Con ese algoritmo de Shor se podría descifrar de la firma pública la firma privada. Mientras se hace la transacción, pero solo en la instancia del proceso o ya cuando está cero. Entonces, hay long exposure attack, short exposure attack. El long exposure attack es, en teoría, a través del long exposure attack se podrían, a través del algoritmo de Shor, con un computador cuántico suficientemente robusto, con suficiente número de qubits, se podrían gastar. No se rompe el hash. Se deduce la firma secreta. La llave privada. La llave privada de la llave pública. Y ¿sí? sin necesidad de hacer ninguna transacción. Eso es romper la vulnerable hoy, así no haya ninguna entonces, transacción. Camilo, entonces en el momento que veamos... Entonces, en el momento que veamos la dirección de Satoshi moverse, pues el actual donde están los Bitcoin de Satoshi, moverse a una dirección pues que tenga Segwit o cualquiera, en ese momento nos preocupamos. Ya voy con los recomendados, pero entonces primero digamos que la taxonomía de los ataques y ahorita por qué no, y hay unas recomendaciones. Pero entonces, uno es long exposure attack, las firmas viejas. ¿Cuál es la heurística ahí? Es en este momento, para el long exposure attack, la estructura que tenemos que buscar en nuestras direcciones, en nuestros NPOPs, es que empiecen por las BC1Q, no están expuestas a ese tipo de ataque.
Si tenemos Revisando en unas este muy momento. viejas, desde Segwit, pues desde el 2021, pues mínimo, o más para atrás. O sea, si Hernán, que habla por allá del 2013, mire esas, hermano, porque si no están con No, pero BC1Q. ni la saqué de Coinbase, pues, o sea, así de viejas Bueno, eran que no me da No, ni la susto el exchange. BC1Q es la buena, ¿no? Esa es la buena, esa es la buena. Sí, 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 Pero, aquí estoy chequeando. eso, listo. Entonces, para que revisen siempre que todas estén en BC1Q. Si no están en BC1Q, hay que moverlas de ahí, todas de sopetón. O sea, A no se una pongan a BC1Q. pellicito a una BC1Q. ¿Qué es BC1Q? Es que es con Segwit. BC1Q es Segwit. Y la que no es BC1 es la que arranca, ¿por qué? Por Hay un BN. No, hay un montón. Hay una más nueva que es con, entonces, mire, Taproot. hay con Taproot, que es BC1P, creo que es. Ah, Esa BC1P. pero ojo que esa también es vulnerable al segundo ataque, no al primero, sino al segundo. Entonces, ¿cuál es el El segundo primer ataque? ataque, long term, el tipo puede romper la matemática de curva elíptica, que es con la que se genera la llave privada a partir de la firma digital y la llave pública. Y Entonces, en sí, algún momento enviaste un Bitcoin de tu billetera. Si nunca has enviado de esa billetera, si solo recibió, todavía No no lo está puede, vulnerable. claro, sí. porque no se ha Aquí- generado la llave pública. de ñoño para que a mí me gocen también en el chat. Entonces, en este momento, digamos que la forma normal de firmar es con Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. 3L9 viejita, ¿cierto? Esa es viejita, cámbiala, hermano. Y cambiala toda en bloque, no pedacitos, sino o sea, no dejes nada en esa dirección. No tiene una Trezor nueva, Hernán. Sí, sí, Es- pero en la Trezor tengo varias, pues, entonces. ¿Vos cuál tenés? ¿BC1.3? ¿O la 3? El de las que empiezan por 3. No, yo tengo BC1Q. No, BC1Q. tengo S1Q, pero esa empieza por 3. Entonces, la que empieza por 3 utiliza el tipo de output que se llama P2SH. Y ese sí es vulnerable, o sea, no aguanta tener, sí es vulnerable al ataque de long exposure. Snor. Perdón, la firma normal de curva elíptica se llama SDSA. Cuando metieron Taproot, pusieron un nuevo tipo de firma que se llama la firma Schnorr, Ajá. Schnorr Signature, que en teoría es mejor, es más eficiente, es más bacana, pero la firma Schnorr tiene vulnerabilidad al ataque con el algoritmo de Shor. Shor Entonces, ataca Schnorr, sí. Shor ataca Schnorr. Y Ajá. entonces todas las transacciones que se hacen con Taproot son vulnerables, no solamente al long exposure attack, sino al short exposure attack. ¿Cuál es el short exposure attack? Lo que decía ahorita Hernán. Y es, hay vulnerabilidad incluso cuando yo solamente meto una transacción que quiero hacer al mempool, en el tiempito que esté en el mempool, esperando a que la atiendan para que quede minada en un bloque. Ahí hay un riesgo cuando las computadoras cuánticas estén suficientemente robustas para poder correr eso lo suficientemente rápido. Entonces, pero también rompiendo obteniendo o induciendo la llave privada. Eso, entonces ahí se saca la llave privada de la curva elíptica. Entonces, y esto no solamente es para Bitcoin, entonces hay un dato importante y es NIST. NIST es el National Institute of Standards Technology. Ya dijo, sacó un comunicado oficial y dijo, para el 2035 no se puede utilizar el Schnorr Signature, no se puede utilizar ECDSA, no se puede utilizar para el 2035. Pero más o menos, entonces ya el CNSA, que es el Commercial National Security Algorithm Suite, ellos ya dicen que para el 2033 ya todo el software y los agentes de networking, pues de Cisco y de todas las cosas, ya tienen que haber deprecado Schnorr Signatures, las firmas Schnorr y las SDSA. Entonces, ya no va a servir. Empieza a funcionar. Entonces empiezan a entrar otras firmas nuevas. Entonces, en este momento, el ataque de short es mucho más demandante en recursos. Entonces, primero va a ser el ataque long term, va a ser primero porque las máquinas cuánticas van viniendo, ¿cierto? El otro ataque es mucho más difícil de hacer porque entonces solamente en 10 minuticos tienen que ser capaces de romper la firma. Esta se puede demorar mucho tiempo porque los computadores cuánticos tienen mucho ruido, entonces se demoran mucho en volver a revisar que si le salió bien la cosa, pero igual está ahí. Y entonces, ¿qué hay en este momento? Veníamos al punto de adaptabilidad de Bitcoin como protocolo. Satoshi no lo sacó de Inmaculada Concepción y ahí se quedó. Bitcoin tuvo un bug por ahí, ya lo arreglaron. Bitcoin en algún momento se cayó. O sea, el uptime en este momento es súper alto, pero en algún momento se cayó. Bitcoin salió Segwit, salió Taproot. No sé si ustedes vieron que la semana pasada hubo un alegato del hijo de puta por el up return, que es una variable que hay dentro de
y se pusieron a pelear tanto que digamos que por teoría de juegos hay distintos controles en Bitcoin, y entonces están los desarrolladores, están los mineros y están los nodos, ¿cierto? Y entre ellos tres se hacen un checks and balances de poder. Entonces los desarrolladores dijeron, no, pues los de Core, los de Bitcoin Core dijeron, queremos cambiar una variable de up return que nos permita meter imágenes ahí como los NFTs. Y entonces empezó la comunidad, no señor, no nos gusta, eso es puro spam. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Y la comunidad son los que operan los nodos, empezaron a pasarse de Bitcoin Core a otro que se llama Nodes, Bitcoin Nodes. La cosa es que un mes atrás el uso de Bitcoin Nodes era el 0.1% y en este momento ya está casi en 10%. O sea, la gente se empezó a mover porque dijo, no me gusta esta decisión. Entonces, Bitcoin es un organismo que respira y que vive y que evoluciona. Debe evolucionar más despacio que muchas otras cosas, que un Solana, porque es que es descentralizado. Es descentralizado. Sería irresponsable pues yo totearme y dañar el sistema que ya maneja $2 trillones, ¿sí o qué? Pero sí tiene capacidad de evolucionar en el tiempo. Hay un tema que se llama los BIP, los Bitcoin Improvement Protocols, y son propuestas. Cualquier desarrollador puede llegar y escribir una propuesta y pasa a un consejo, se analiza, se busca consenso, se tiene que entender esa propuesta de mejora. Se le tiene que hacer un hard fork, se le tiene que hacer un soft fork, y en este momento ya existe una propuesta oficial con número, es el BIP, Bitcoin Improvement Proposal 360, que trata de resolver el tema del riesgo cuántico en Bitcoin, y es ayudar a Bitcoin a través de un soft fork, que es muy importante porque es que un hard fork es una salvajada. Entonces, a través de un soft fork ayuda a Bitcoin a pasar a encriptación postcuántica. Entonces, cambia el algoritmo de Schnorr, la firma de Schnorr y la SDA, los cambia por 3 tipos de firmas criptográficas postcuánticas, que son Falcon, y Falcon ya está aprobado por NIST, el Instituto de Estados Unidos. Entonces, para allá va la industria, no solamente Bitcoin por ahí. ¿Y qué es Falcon? Es un algoritmo de firma postcuántica. Está Falcon, está Sphinx y está Crystals. Lo que pasa es que Falcon tiene como un hashing tradicional, y los otros dos, que son mucho más nuevos, es un mecanismo que Lattice de criptografía, que es más riesgoso y más. Entonces, lo que dicen es, la propuesta es híbrida para que vaya permitiendo, digamos, que más flexibilidad en el tiempo. Entonces, la cosa no es a que Bitcoin para cambiarse va a demorar años. Yo lo vi en el chat, no, entonces no vamos a reaccionar. No, es que Bitcoin todos los días está evolucionando y ya hay gente pensando en esto y trabajando en esto. Entonces el BIPS 360 ya montó una organización, ya reciben donaciones, en este momento está en evaluación y están puliéndolo. Estamos mucho más adelante, pero Bitcoin sí se evoluciona en el tiempo y sí se adapta. Bitcoin no avanza a la velocidad que avanzan las otras. Afortunadamente, este es un problema que no es un problema dentro de un año ni dentro de 2. Estamos hablando de 10, 15, ni siquiera sabemos si más. Pero esa es una debilidad, es porque, pucha, imagínate que fuera algo que hubiera a cambiar rápido. Vos estás diciendo, yo creo que lo tienen que hacer. Hay que poner a todos estos devs que se pongan de acuerdo y lo hagan. Aún así no va a ser la solución perfecta, porque las billeteras de Satoshi van a seguir siendo vulnerables, aún si pasa porque al ser soft fork tienen que ser compatibles las nuevas con las viejas. Sí. Hard fork, si se quisiera hacer eso, habría que hacer un hard fork. Pero ¿qué hard fork ha funcionado? O sea, ¿qué hard fork le ha competido? El loquito ese de Bitcoin Cash que dice que es Satoshi. El único hard fork que ha funcionado pues es Ethereum, porque en eso está Ethereum Classic y Ethereum, pues que lo hicieron para devolver unas platas que se perdieron. Pero mira que es que el hard fork, ¿por qué no han funcionado? Pues porque son facciones que tienen una idea distinta, pero el core de los usuarios nunca está de acuerdo con eso. Eso es como, si yo tengo un Picasso y se hacen algo parecido a un Picasso, pues yo prefiero el Picasso original, pues. Pongámoslo hipotético, si a todos nos dicen que la única salida para que la red subsista es hacer un hard fork y le vamos a hacer esta mejora, esta y otra. Yo estoy de acuerdo. Sí, pero si todo el mundo está. Cuando no se pierda. Tiene que ser una mejora, pues, o sea. Por eso te digo, pero esa es una debilidad que yo le veo con otras redes, porque si vos sos más centralizado, tenés algunos déficits. Bien, sos mucho más rápido. Solana casi que ya la va a tener resuelta, hay otras que ya la van a tener resueltas. Y ese es un tema pues ahí. Y a eso yo le pego en que los devs y los temas de poderes
todavía no están resueltos. En estos días, investigando precisamente para este podcast, me di cuenta, hay unos mineros que están restringiendo algunas transacciones. Los de Marathon, por ejemplo. Si algún usuario que está vetado por la, ¿cómo se llama? OFAC. Sí, ¿Cómo pueden esa saber? transacción y le dicen, IP. la OFAC tiene marcadas ciertas billeteras de Bitcoin. Ya están calientes, Ah, pues. se calentaron y están Pero vetados. eso sí es muy ingenuo, pues. Por eso yo decía lo de los soberanos que digan, entonces yo tengo mis propias Claro. mineras y dentro de 3 bloques me lo gano y ahí meto mi transacción. Pero no nos digamos mentiras, que eso es en contra del ethos de Bitcoin. Sí, de Bitcoin. No hay censura. Y hoy lo censuran, pero no es una censura, porque esos manes se ganaron el bloque. Entonces dicen, usted, no, yo no lo monto en este bus. Pero a los 10 minutos se lo gana un chino, que no hace Eso lo censura. reciclan por cualquier lado, pues eso Sí, puede oiga, sacar, eso es muy difícil. No es un Aparte- riesgo hoy, pero son ciertas cosas que uno dice, hombre, ¿cómo mejorar eso? En estos días hay un man que me parece muy teso de Bitcoin University, es Bitcoin Maxi, no sé si ustedes lo oyen, Sí, Matthew Crater. Matthew Traders, el man decía una cosa, de la única cosa que pronto Satoshi no le pensó bien era a los mining pools, porque ese man se estaba imaginando personas haciendo minería Individuales. individuales y eso hoy en día no es viable. Si En usted estos pone- días hubo uno, ¿se acuerdan? Que hubo uno que fue noticia, Sí, se la huevón, sacó. pero la probabilidad es de en Oh, 40 sí, pues. años. Entonces, la única forma viable es que te unas a un mining pool Sí, claro. y bueno, y es una teoría de juegos muy bacana. Yo traía ese punto también para el tema de cuando se acaben los block rewards y es, hay 2 tendencias grandes. Una es la de los soberanos, que no está por incentivos económicos potencialmente. Y la otra es de los sovereign individuals, los individuos soberanos. Hay una tendencia de hace unos cuantos años que a medida que va mejorando la tecnología y es el solo mining. Entonces ya no te tenés que comprar tampoco una de estas S19, sino que hay unas mineritas chiquiticas bacanas para aprender y muy bonitas. Yo tengo ganas de unas, se llaman las BitAxe. Hay un montón pues distintas, pero las BitAxe son muy chéveres. Y creo Valen que la de $300. La de Jack Dorsey está haciendo alguna de esas y no sé qué vainas. Hay varias ahí especiales para Bitcoin mining, para solo mining, y que vos tenés en la casa y eso consume lo mismo que cualquier Electrodoméstico, pues. Sí, cualquiera. Sí. Le han pegado más de una, o sea, en este año le han pegado por ahí 6 o 7. Mucha gente que en esos solo minings no está en pools, porque el interés es aprender, el interés es descentralizar los Asegurar pools, la red. asegurar la red, Amor al o sea, arte. altruístico. Entonces, Cuando la compré nos lo mostrás. sí, de una. Vamos a ver cuando Hey, ¿ustedes saben qué es Bitcoin Pizza Day? Aquí, sí. Cerrar con ese porque ya nos fuimos muy largo. Este podcast Sí, está, sí, más no, denso, hoy es está, más Bitcoin denso, Day. está más denso que Júpiter o el Gordo. 22 de mayo, que fue el 22 de mayo de 2010, uno de los ingenieros o programadores que estaba empezando con Satoshi, ahí es la primera formación de precio de Bitcoin, cuando dijo, el que me haga llegar 2 pizzas le doy 10,000 Bitcoins. Y se formó el precio. Y si, digamos, ayer puse el quiz en el chat, la mitad perdió, la mitad lo pasó. Si las 2 pizzas valen $40, ¿cuál fue el primer precio de Bitcoin? Y en realidad, si son 10,000 Bitcoins por $40, es el 40% de un centavo de dólar. Es decir, menos de un centavo. Ese dato está muy bueno. Dejemos algo. Gordo, preguntas para estas 3 lumbreras que tenemos acá, hombre, para cerrar ya. Y esto lo va a animar todo el... Oye, el masterclass. Animar. No, estoy más enredado que... Pensé que sabía algo y no sé nada. O sea, ahora solo sé que nada sé. Pero aproveche pues a Tonia, Camilo, ¿qué preguntan? Gordo, tome el masterclass. Estoy por... sí, va a tocar tomar el masterclass. Estoy por creer que Saylor es Satoshi. Finalmente, la pregunta va más hacia... Pues, está que cruza 112,000. Yo sé que esto va a ser después, pero estamos a dolaritos. A dolaritos. Bueno, ¿en qué momento, si hay esas intervenciones que estaban hablando de crear las protecciones, pues como por decirlo así, esas personas que crean las protecciones no son los mismos que se van a quedar con esa parte del Bitcoin? Como lo que decía Carlos, esa es como la vulnerabilidad que yo le veo. Que se inventen las soluciones con beneficio para ellos. Sí. Okay. Pues algunos serán tendrán imbricaciones con mineros, pues.
como esos Sí, pues. desarrolladores. Ahí vuelve a entrar el tema de teoría de juegos. Entonces, Sí. aquí hay un montón de poderes que se contrabalancean y se cuidan en que los otros no se pasen De pesos la y raya. contrapesos. Ajá. de pesos y contrapesos. Entonces, por eso puse el ejemplo del mes pasado con up return, con la variable de up return que querían cambiar, donde hay unos tipos que son unas lumbreras y que vienen trabajando, pues, liderando el Bitcoin Core desde hace mucho rato, y está incluso entre ese lado de los que querían cambiar la variable está Peter Todd, que es el que sale en el documental de HBO de quién es Satoshi y pues todo el cuento, y los tipos dicen queremos cambiar esta variable, y hay otros tipos parados en la raya y dicen no, y hacen debates y es público. O sea, no es fácil que un actor, pues digamos que con intenciones negativas, pueda llegar a hacer un cambio dentro del protocolo, porque hay muchísimos mecanismos y muchísimas capas Porque es descentralizado. De Sí. revisiones y de fiscalización de los No. trabajos. Gordo, yo lo que te diría es, son dos problemas distintos y con niveles de complejidad muy distintos. Las firmas que sean anticomputadores cuánticos, eso está inventado. Hay que ver es cómo montárselas bien, con cuidado, de no ir a meter un problema, pero eso está inventado y es relativamente fácil. Y ahora que los computadores cuánticos funcionen, hay que meter demasiado dinero, demasiada plata. Yo creo que eso Yo lo tengo van a- tengo pendiente un amigo del chat pues que nos va a traer a los de Rigetti, que son pues computadores cuánticos, para que nos expliquen un poquito de eso. Nos toca pues en inglés, Impresionante. pero es bacano eso. Unos datos más o menos de dónde estamos con computación cuántica es la máquina más tesa de computación cuántica que sacó Google el año pasado es de 128 qubits. Este año hay varias que tienen más o menos 4000 qubits. Para que una máquina cuántica pueda correr el algoritmo de Shor, que es el que rompe las firmas bien, sin ruido y sin todas esas cosas, hablan de millones de qubits, lo mínimo serían varios cientos de miles de qubits. Entonces, igual, sí, seguimos acelerándonos y todo el cuento, pero el mismo Jensen Huang dijo este año que eso está más o menos a 20 años. Tampoco es que estemos pues aquí como respirándonos en la nuca, hay mucho tiempo para que el sistema descentralizado se adapte. Pues suponiendo que nos quedáramos como estamos, pero pues que no hubiese Sí, claro. ajustes y todas esas cosas. Hombre, esto, Camilo, pues un gusto tenerte. Yo creo, Darío, tenemos que hablar con él para que hagamos pues un podcast en ciberseguridad. Bacanísimo que nos explique cómo hicieron los israelitas con este cuento de Hamas, pues porque es una historia, pues una anécdota muy chévere y otros ataques que han pasado en el mundo pues de cyberattacks, y luego pues que nos explique pues cómo tener un mejor sistema de seguridad. Y Arias, ¿cómo vale la dirección de tu masterclass? www.andresfelipearias.com. Nos ha ido bastante bien, mucha gente lo ha visto y muy contentos. ¿Viste? Y por terminar, pues, Tobón, yo creo que con esto, ¿cómo es que se llama? Aquí lo estoy masacrando. Apple Glow, pues esta nueva, de pronto sí podríamos volver a empezar a considerar a montar unos validadores, porque es que 450 solanas, pues si los conseguimos, pues para montar una cajita, No. eso ya es, hay que ver cómo son los economic breakdowns de eso, pero muy interesante. Se aceptan los guppies, Necesitamos que Camilo, que es más... No, porque él es Maxi, entonces no quiere tocar, no Bitcoin quiere tocar only, nada. Bitcoin only. Pero está muy bien. Darío, quedó bueno el episodio, yo creo. Extrañoño, pero bueno. Un nuevo playlist. No va a ser récord en views, pero va a ser récord en tiempo, porque al que le interesa, pues, mejor dicho, aquí le mido, de verdad le interesa a la gente. Hombre, hicimos unas preguntitas en el chat. Si usted solo pudiera escoger un asset y empezar a decir, aquí tengo que pasarme todo cripto, entonces me paso para Bitcoin. Cuando usted tiene todos sus assets en solo, digamos, Bitcoin, entonces a usted le toca... hay que saberlo. Entonces usted tiene que saberse todo esto completo, ¿o no? Así es. Es convicción. Me debes un examen en el chat, Hombre Hernán, que me puse No, a trabajar en ayer, un tren. pues sí, No, pero no, ayer no, saqué no. ayer saqué el 15%, 10% para bajarle el signal to noise ratio. Entonces, pues trabajaste, pero misión cumplida No. sin el examen. No. Bueno, Muchachos, Bueno, muchas chao. gracias. Señores, muchas gracias. Gracias. Gracias, viejo. Chao. Hasta luego.